Mi gente bonita, ¿cómo están? Hoy estamos de estreno. Bienvenidos a la nueva sección, las charlas del instituto. Antes de comenzar, vamos a pasar a la parte de los saludos, con dos colaboradores muy especiales que están aquí ayudándonos en esta práctica. Vamos a la otra parte del estudio con los saludos. Hola, mi nombre es David. Yo soy Víctor. Y estos son los saludos. Un saludo a Rubén Ramos, a Iván Pérez, a Dulce Casillas, a las hermanas Yedith y Laura Contreras, a Osti, a Rosicela Portillo, a Dante Ledesma, a Carly Flores, a Eva Flores, a Reina y Abraham Álvarez, a Marce Hernández, a Aldo Hernández, a Chequemín, a Pepe de Ustúa, a Sergio Martínez, a Ana Rosa Barocio, a Juan Manuel Ramos, a Ana Luisa García, a Karina Carmona, a Carla Hernández, a Adrián y a nuestra corresponsal en Monterrey que pronto vendrá al programa, a Letvia Martínez. Un saludo para la Unión Americana, en especial a Fernanda Sosa y a su esposo Rubén Ortega que nos mira desde Maryland, Julián Barraza en Las Vegas e Isaac de Luna desde Tennessee, a Betty Márquez, Carol, Camila y Luna, Emiliano Nolito, Bárbara, Mariana, Alex Franco, Arturo Plasencia, Brian Emiliano, Verónica Aguilar, Jessy Chitica, Maya Hernández, Nantli GDL, y los grupos Gallinero e Imperio Rojo. Y recuerda, dale like, suscríbete, activa la campanita con las notificaciones, comparte y hasta la próxima. ¿Qué tal? Gracias David, gracias Víctor. Y ahora, después de esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Nuestro tema de hoy es la psicología de las pandemias. ¿Sí? Este tema que está tan de moda ahorita por la situación en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué mejor manera de comenzar que con este tema tan importante? Como sabrán, estamos en un proceso en que está la recomendación de quedarte en casa y por eso en esta semana no hubo capítulo del diván, ya que estamos acatando estas normas. Pero esto nos da la oportunidad para comenzar a trabajar con las charlas del instituto y qué mejor que arrancar con este tema. Muy bien, vamos a entrar en materia. La primera parte con la que vamos a trabajar es identificar las emociones y los sentimientos relacionados con este proceso en el que estamos viviendo. ¿Sí? Puede haber cierta angustia, puede haber soledad, puede haber abandono, puede haber tristeza, puede haber la parte de la ambivalencia. ¿Qué queremos decir con esto? En la ambivalencia tienes ese sentimiento de, bueno, a lo mejor me conviene quedarme en mi casa. Hay quien está aprovechando para pintar, hay quien está haciendo como reparaciones que requería, o está comenzando a hacer limpias, o sea, está como sacándole la parte positiva de quedarte en casa, pero a la par de esto está como esa idea escondida de cuánto tiempo va a durar esto, qué seguridades tenemos, cómo hacia qué más podemos aspirar. Es importante ir detectando cada una de las emociones que podamos tener, porque de aquí se van a desprender muchas situaciones. Y hay 3 sentimientos en especial a los cuales les tenemos que poner mucha atención. Es el miedo, es el enojo y es la frustración. El enojo se puede dar porque en el fondo nos parece una situación injusta lo que estamos viviendo. Y es importante observarlo porque si eres de las personas que no está saliendo de casa, este enojo lo puedes vertir en algún momento con tu pareja, con tus hijos, con tus roomies, con las personas con las que estás compartiendo este espacio. Es importante mantener la calma, es importante estar tranquilo. No tienes que vertir tus frustraciones en los demás. Por eso también te hago mención de este sentimiento. Porque la frustración puede venir, por ejemplo, hubo muchas personas que estuvieron cancelando viajes, que tenían esperando como este momento, estas vacaciones, esta etapa para darse ese regalo y lo tuvieron que cancelar. Hay quien no le contesta a las aerolíneas, hay quien, viéndolo desde el otro lado, en el ramo turístico están teniendo muchas pérdidas. Entonces es una situación que está fuera del manejo de nosotros. Entonces tenemos que ser un poco más empáticos con todos, tanto como tú como cliente, como con la persona que te está atendiendo y viceversa. Para hacer un análisis de la parte del miedo nos estuvimos apoyando mucho en el libro de Steven Taylor, La psicología de las pandemias. Y sobre esto quiero explicar un poco qué es lo que sucede en las compras de pánico.
En la parte de las compras de pánico tenemos que entender que es un miedo a lo desconocido y que la forma de actuar viene de la raíz de que un problema grave justifica que tengamos una respuesta dramática. Es por eso que se da el almacenamiento irracional y con esto se nos da la escalada de precios, ¿sí? Y vamos al ejemplo del papel higiénico. En otros países, cuando se les da la indicación de que no tienen que salir de sus casas, la gente se previno y estuvo comprando mucho papel higiénico. Esta información, estas noticias se esparcieron por todo el mundo, entonces al llegar los primeros brotes en otros países, como en este caso en México, la gente fue a comprar rollos de papel. ¿Qué pasa con esto? Se terminan en los supermercados la cantidad de rollos que tenían y al terminarlos se comienza a compartir esta información de que ya no hay. ¿Qué pasa con eso? Que en algunos lados gente que tenía le sube el precio o hubo gente que se llevó muchos para revenderlos, ¿verdad? Se da la escalada de precios y con esto se altera la parte de la ansiedad, ya que en realidad sí hay suministros suficientes. Tú puedes ir a las tienditas, tú puedes ir a los mercados y todavía tenemos muchos productos. Tanto papel higiénico, tenemos también comida enlatada, pastas. A la parte donde fuera sí había, solamente que estuvo como esta crisis de que íbamos a tener escasez de estos productos. Nos sucedió algo muy similar el año pasado con la gasolina. Y lo que no se da cuenta la gente es que ellos mismos generan esta escasez, ellos mismos generan este desabasto, precisamente para calmar su ansiedad. Y continuando con el libro de la psicología de las pandemias, Taylor nos hace una diferenciación muy marcada cuando la gente se previene para un desastre natural y cuando se previene haciendo compras de pánico, ¿sí? Dentro del desastre natural es muy diferente. Por ejemplo, si se están preparando ellos para un huracán o para una inundación, pues compran el material específico para prever las situaciones que podrían pasar. A lo mejor quedarse sin luz, quedarse sin agua. Pero en este caso, que es una enfermedad nueva que está surgiendo como esta pandemia, en el caso del COVID, viene un proceso de incertidumbre. Por eso la gente ni siquiera está analizando como sus compras. Se está viendo lo que compraron en otros lados y ellos están repitiendo este proceso. Tenemos que estar conscientes de que el fondo de estas compras de pánico es la ansiedad, es el temor. Y que ese mismo temor, para poder buscar calmarlo, de repente hacemos situaciones que pueden generar riesgo. ¿Sí? Te explico. En el caso del COVID nos están diciendo que debemos mantener, dentro de las muchas recomendaciones, una distancia aproximadamente de 1 metro con otra persona si estamos en lugares públicos. Pero ¿qué pasa cuando es tanta tu ansiedad y quieres calmar esta parte que se dan imágenes como lo siguiente? ¿Sí? En este caso podemos observar que no hay ni siquiera esa distancia. Estás cayendo en aglomeraciones de gente. No estás respetando los espacios e incluso hubo quien se formó horas, ya sea para pagar en las cajas del supermercado o como lo pueden ver aquí en esta imagen. Y lo paradójico del caso es que no se dan cuenta que con estas acciones se están poniendo en riesgo. Todo esto parte de que las compras nerviosas ayudan a las personas a sentirse en control, aunque lo que estés haciendo no sirva en realidad de mucho. Y aunque a lo mejor lo que estés haciendo te ponga más en peligro, pero te ayuda a dar como esa calma mental, esa tranquilidad interna para poder sobrellevar las cosas. El detalle aquí está porque la gente siente la necesidad de hacer algo que sea proporcional a lo que perciben a nivel de sus crisis, ¿no? En este caso de una crisis mundial, pues no, algo tan sencillo que pueda hacer, pues como que es insuficiente, ¿no? Esto es lo que se maneja a nivel inconsciente, entonces por eso lo estamos repitiendo. Como de repente estamos en una situación de tanto problema y lo voy a resolver tapándome al estornudar o al toser y lavándome las manos, como que no me cuadra. Bueno, el fondo de esto es que según Steven Taylor, para un evento dramático buscamos una respuesta dramática, ¿sí? Entonces,
Por eso se da este proceso. Está la gente tirando dinero esperando protegerse, siendo que de repente estamos olvidando las medidas básicas. Y porque parte de las recomendaciones que nos han dado son muy sencillas. Es usar gel antibacterial y lavarnos las manos. La diferencia radica en que el gel es un bacteroestático. ¿Qué quiere decir esto? Que el gel antibacterial va a tener ahí detenido por un momento el virus. En el caso de lavarnos las manos, como este virus es ribonucleico, tiene un receptor que es destruido con el jabón. Entonces, volvemos. Hay gente que está haciendo su agosto en la venta de gel antibacterial, siendo que lo efectivo es lavarse las manos. Pero volvemos. ¿Cómo algo tan sencillo va a combatir esta crisis mundial, no? De ahí que por eso la gente esté actuando de manera dramática. Está actuando de manera dramática para dar una respuesta a la situación dramática que nos están presentando. Que sí tenemos que cuidar, pero más que cuidar, tenemos que buscar no caer en la histeria principalmente. Y de esto vienen derivadas dos situaciones de pensamiento. ¿Qué es lo que nos hace actuar de esta manera? La primera es la sensación de perder algo. Este patrón está escondido ahí inconscientemente. ¿Y qué sucede? Que de repente a lo mejor tú estás tranquilo, no has ido a comprar un chingo de rollo como todos, pero te queda como esa duda de chin, y si en algún punto pude haber ido a comprar y no fui y sí lo necesité, entonces ese mismo patrón es lo que hace que estés yendo a comprar realmente cosas innecesarias. Hubo gente, lo ideal sería hacer tu despensa, tus compras, a lo mejor para 15 días y para un mes. Hubo gente que se llevó cosas para estar encerrado 4 meses. Entonces esta misma gente es la que hace que haya escasez y que los demás no puedan tener la facilidad de ir a una tienda de autoservicio y encontrar todo lo que buscas. Pero aquí entra la parte de no olviden ir a los mercaditos, no olviden ir a las tienditas, porque ellos son los que están aguantando más este golpeteo pues de la parte de no salir. Por lo tanto es importante dos cosas: no amplificar la sensación de escasez y analizar dentro de esta situación, de todo lo que estamos viviendo, a qué es lo que le tienes miedo. Date unos minutos, siéntate, relájate, obsérvate qué es lo que está pasando en realidad, cuál es el fondo de tu histeria, cuál es el fondo de tu ansiedad, cuál es el fondo de tu miedo. ¿Cuál es tu pendiente? Obsérvate. Esta parte es muy importante porque en base a eso nos va a dar muchos indicadores sobre qué es lo que tienes que trabajar a la par de esta situación. Se nos ha dicho mucho que no salgamos de casa, pero aquí entra otro factor que debemos analizar, que de repente, por la situación que ustedes quieran, no nos vamos a poner a juzgar. Hay personas que no se pueden quedar en casa, hay gente que tiene que pagar la luz, que su sueldo es variable, que están en un negocio, entonces, o gente que necesita ir a los hospitales a tratamiento. Entonces es muy fácil de repente caer en juzgar, y esto va muy determinado a la superioridad moral, que es tema que vamos a tratar a fondo en otros capítulos, pero que de repente, como yo sí hago lo que me indicas y tú no lo estás haciendo, tú eres el que está mal y eso me da derecho a no respetarte. En realidad no sabemos cuál es la situación de cada persona. Sí, evidentemente hay gente muy inconsciente, pero también hay gente que no tiene otra opción. Si no sale a trabajar, no va a poder cubrir con sus gastos de comida, de renta, de luz, tantas situaciones diversas en todas las personas. Entonces volvemos, tenemos que generar mayor empatía. Incluso en el libro de la peste de Albert Camus nos maneja lo siguiente: las peores epidemias no son biológicas sino morales. Tenemos que analizar mucho esta parte para también poder trabajar en conjunto con los demás. Al final de cuentas estamos todos en el mismo barco, y esas personas que acapararon material, que acapararon mascarillas, que acapararon gel antibacterial, rollos, pastas, no saben que si a lo mejor alguien de tu entorno cercano se infectó y tú le quitaste esa posibilidad de sanarse, pues a lo mejor va a repercutir contigo. Entonces no hay que vernos como organismos aislados, estamos dentro de la sociedad, todos somos del mismo equipo, no hay que gandallar. Ya para terminar, esta es la parte de las recomendaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer ante estas situaciones?
Lo primero, tenemos que mantener los horarios del sueño. Es importante que no alteres tu biorritmo, ya que en algún punto vamos a salir de esto y ya después te va a costar más trabajo reintegrarte. Además, te puedo hablar de un montón de cosas que afectan si no duermes bien, todo lo que conlleva los trastornos del sueño, que lo voy a hablar en un capítulo después. Entonces trata de mantener como esta parte. Siguiente punto, no sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables. No hagan caso de los grupos de WhatsApp. De repente hay mucha gente en pánico, hay mucha gente en crisis por lo que nos están compartiendo. Y no son a veces ni siquiera situaciones reales. Te voy a dejar aquí algunas de las imágenes que están rondando para que las identifiques y que no caigas en este proceso de miedo, ¿sí? Y sobre esta parte de cómo no caer en noticias falsas, nuestros amigos de Pictoline nos han hecho la siguiente imagen y lo vamos a explicar a continuación. El paso número 1 es leer la noticia, no solo el titular. Así no te dejarás llevar rápidamente por algo engañoso. El punto 2 es buscar el autor o medio en internet para ver si son reales o si son reconocidos la información que nos están manejando. La tercera es el titular que salga en la noticia, búscalo en Google. ¿Por qué? Porque si la noticia es real, probablemente habrá otros medios confiables que nos estén avisando sobre esta información. La cuarta, que también es vital, verificar la fecha y el contexto. Muchas noticias que nos están aventando son viejas, son fuera de contexto, fueron en otros países. También esa es una forma de desinformación. Y la principal, evita compartir imágenes y notas de voz, ya que es muy difícil encontrar su origen y verificar que cumplan con estos checks. Otra de las recomendaciones muy importantes es, aunque no vayas a salir de tu casa, hay que quitarte la ropa de dormir, hay que cambiarte la pijama, porque si no, nos va a dar como la sensación de que estamos repitiendo la parte del mismo día, ¿no? Así como en esta imagen. Entonces, por eso tenemos que dar como cortón a esta parte, para poder organizar bien los ciclos de nuestro día. El siguiente es, tenemos la facilidad del internet, entonces te puedes poner como meta aprender algo nuevo. Tenemos muchos tutoriales online, hay muchos cursos gratuitos, está todo lo que te puedes encontrar en YouTube, así que hay que trabajar de esta manera. Volvemos, buscando en YouTube, aquí está el siguiente punto. Hacer una rutina de ejercicios físicos periódicos en casa, tomándolo en cuenta como que estamos en una situación especial. La otra parte es, si tienes la posibilidad dentro de tu casa, hay que seguir accediendo a la naturaleza y a la luz solar. Es muy importante para restablecernos y volver como a esta parte del control de la felicidad, de la normalidad. Si tienes espacio en tu casa, date ese respiro, salte al jardín, si puedes ve a la azotea, riega las plantas. No sé, no hay que perder este contacto con la naturaleza en la medida de lo posible para cada quien. Volvemos, otra información es limitar la parte de los grupos de chats, ya lo hablamos anteriormente, ni las noticias de chats, ni las de Facebook, ni las noticias en general. Sí, estamos pasando por una situación triste, pero por ejemplo en estos casos no vas a poder hacer nada tú. ¿Para qué te estresas? ¿Para qué te estás generando esa incomodidad? ¿Para qué estás bajando la guardia? ¿Para qué te pones en una situación de estrés tú solo, tú sola? Si es algo que está fuera de tus manos, mejor ponte a hacer lo que sí está en tus manos. El siguiente punto es ser considerado con uno mismo. Tente respeto, date ese espacio, analiza qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo y cómo lo puedes trabajar. Otro punto es buscar ayuda. Si la situación ya te está rebasando, busca una ayuda profesional. Hay gente que ahorita te está brindando ese apoyo de manera gratuita, de manera online, para que puedas sobrellevar este caso. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces buscamos ayuda en gente que está igual o peor de mal que nosotros. Entonces es como si te estás ahogando y le pides que te saque a alguien que no sabe nadar. No es personal, simplemente hay gente que no tiene como estas herramientas para brindarte esa ayuda.
¿Y qué pasa? Te hundes más y te traes a la persona. A lo mejor no estaba muy bien cimentada, te vas tú y te la traes. Por eso tenemos que cuidar mucho esta parte. Y otro punto importante también es ser considerado con nuestros niños y con nuestras niñas. Evidentemente nos cambió la rutina a todos. Ellos están por un proceso en el que sienten que son vacaciones, pero la gente te dice, no, no son vacaciones, y hasta te hacen sentir mal, ¿verdad? Vamos a trabajar la parte mental con los niños se los vamos a manejar como que estamos viviendo vacaciones en casa, ¿sí? Ahí ya no quitamos como esta parte negativa del encierro y no, es que son vacaciones en casa, hay que pasarla bien, pero también cuidando la parte de las responsabilidades, porque nos están mandando como mucha tarea para nuestros niños, entonces sí hay que buscar que se diviertan y que cumplan. Y también una parte muy importante, no exageren mamás, no exageren papás, deben tener flexibilidad con sus niños. Si ustedes están estresados, imagínense los niños, qué escenario les estamos brindando. Hay que ser más flexibles. Si de repente ese día no hicieron la tarea, pues no importa, al rato los pones o busca hacer otra cosa, distráelos, hazlos que este momento sea más llevadero para ellos. Sé que es difícil, sé por la situación que están viviendo muchas familias que sí no han podido salir y ya están como con mucho estrés, pero tienen que buscar alternativas. Reitero, si de repente tú estás batallando, que sabes cómo está la situación, imagínate ellos. Y trata de no estresar a los demás, porque a esta situación le vamos a salir. Le hemos ganado a más pandemias, le hemos ganado a más epidemias, le hemos ganado a más situaciones. Entonces es momento de seguir centrado, seguir trabajando en lo que te corresponde, tener empatía, no agandallar cosas. Hay que ser más responsable de nuestras acciones, hay que ser responsable de la información que compartimos. Y hay que buscar ayudar en la medida de lo posible, porque recuerda que todos vamos en el mismo barco. Sería todo por el capítulo de hoy. Parte de este proceso que estamos viviendo, por eso no hubo emisión del diván. Esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad para continuar con nuestra seguidilla de programas. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Recuerda dejarnos tu like, tu comentario. Si no te has suscrito, activa tu suscripción y activa la campanita. Nos encuentras en Facebook como Instituto de Trascendencia Personal. Yo soy Guillermo, me encuentras en Instagram como SigGuillermo y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Recuerden ser felices, porque la gente que es feliz pues pelea menos, ¿verdad? Gracias y hasta la próxima. ¿Ah?